Dios los bendiga, estamos de regreso con el mensaje de este día, que lo he titulado Los 3 encuentros con el Espíritu Santo, o algunos lo podrían llamar las 3 unciones. Hubo un hombre que se iba a mudar de ciudad y empezó a hacer una casa hermosa para que la esposa estuviera contenta. Y así que le puso los mejores, todos los equipos de luces, los muebles más lindos. Así que llega el día en que se van a mudar, viajan de otra ciudad para llegar a la casa, llegan ya medio atardecer, tarde-noche, y entran, y bueno, el hombre había puesto todo, viste, esos equipos de sonidos inteligentes y esos equipos de luces que vos decís, oye Siri, oye Alexa, prende las luces. Entonces el tipo llega, abre la puerta y dice, oye Alexa, prende las luces. Nada. Y vuelve otra vez, oye Alexa, prende las luces. Nada. Y dice, bueno, no, y va, prende los interruptores físicos. Nada. Voy a ver las térmicas. Nada. Y lo llama al contratista y dice, ¿qué pasó? Dice, no, es que no hiciste el contrato, no tenés energía. Y sabes que así le pasa a veces a muchas iglesias. Tienen todo lindo, las pantallas LED, el mejor equipo, luces psicodélicas, asientos cómodos, aire acondicionado, pero no hay energía, no hay poder. Y sin poder no podemos vivir. Y nosotros a veces en nuestra vida cristiana también nos pasa así. Tenemos todo bien, todo lindo, conocemos la Biblia, conocemos la Escritura, nos congregamos, pero nos falta el poder. Y sin poder los demonios no se sujetan. Sin poder no podemos avanzar y penetrar las tinieblas. Necesitamos poder. Amén. Decirle que está a tu lado. Necesitamos poder. Y para eso tenemos que entender algo. Hay 3 encuentros o 3 etapas o 3 experiencias con el Espíritu Santo. El primer encuentro lo encontramos, lo vemos en la vida de los primeros discípulos, ¿sí? Hubo 3 momentos clave donde se encontraron con el Espíritu Santo. Primero, cuando ellos andaban con Jesús, como Jesús todavía no había ido a la cruz, el Espíritu Santo no podía morar dentro de ellos. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos, el Espíritu Santo vino sobre Elías, venía claramente sobre Elías, lo usaba como un profeta y después se iba, pero no moraba adentro de Elías. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es santo y Dios no habita en lugares impuros, porque Él es santo. Entonces Jesús tenía que morir, porque al morir, por su sacrificio, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y entonces somos santificados, no por nuestras acciones, sino por la sangre de Cristo. Y entonces sí, el Espíritu Santo puede vivir, morar dentro de un creyente. Entonces, los discípulos, antes de que Jesús fuese a la cruz, no tenían el Espíritu Santo morando adentro de ellos. Era como el Antiguo Testamento. Por eso Jesús, cuando va a la cruz, muere, resucita, les dijo esto, miren. Acompáñame a Juan 14, 16 y 17. Esto antes de que Jesús muera les hizo esta promesa. Les dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Repite conmigo, para siempre. Esa es una parte importante, mi hermano. El Espíritu Santo, una vez que le ha sido dado por el Padre, bajo la gracia de Cristo, está para siempre. Amén. Juan 14, 16, 17, versículo 17. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. O sea, ahí los discípulos todavía no tenían el Espíritu Santo adentro. Estaba alrededor de ellos. Por eso mora con vosotros y les da la promesa y estará en vosotros. ¿Sí? Esta es la versión 1960. Estará en vosotros. Ahí Jesús le dice,
a partir de ese momento el Espíritu Santo estará adentro. Esto nunca había pasado. Hasta antes de eso, el Espíritu Santo solo venía sobre alguien, lo equipaba o lo usaba y se iba, pero nunca había morado adentro de un creyente, ¿sí? Solamente en Jesús había sucedido. Por eso es que nosotros, yo les dije la vez pasada, si entendiésemos lo que significa que el Espíritu Santo viva adentro nuestro, nos explotaría la cabeza. Porque en el Antiguo Testamento y en la Antigüedad, que el Espíritu de Dios more dentro de una persona, solo se le atribuía a seres que eran en parte divinos. En la mitología griega, en todas las mitologías de esa época, era lo mismo. ¿Sí? Obviamente los dioses paganos son falsos, no existen, pero tomaban verdades espirituales y las aplicaban dentro de en la mitología. Entonces, por ejemplo, decían que Zeus se metió con una mujer y nació un ser que era mitad hombre, mitad dios, ¿sí? Thor o Hércules, siempre hay. Y entonces era un hijo de los dioses, era un hijo divino y tenía parte humana y parte divina. Bueno, todo eso era lo que se creía en esa época y era una verdad que estaba aplicada a una falsa religión. Pero lo mismo sucedía dentro del pueblo de Israel. Ellos sabían que el Mesías, que aquel sobre el cual el Espíritu Santo morara, ese sería el ungido de Jehová, que sería tanto hombre como tanto Dios. Por eso Jesús, cuando Él caminó en la tierra, era 100% hombre, era 100% Dios, ¿sí? Porque es el Hijo de Dios, por eso tuvo que nacer de una virgen y fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús dice, el Espíritu Santo va a morar en ustedes, los discípulos habrán abierto los ojos así. Porque en otras palabras le estaba diciendo, ustedes van a poder ser como yo. Ustedes van a poder ser ungidos. Cristo quiere decir eso. Cristo quiere decir eso. En la palabra en griego, Christos quiere decir ungido, el ungido. Que también en otras versiones se podría traducir como el Mesías. El Mesías era el ungido, el elegido de Dios. Entonces, por eso cuando a los cristianos les empezaron a llamar cristianos, lo que le estaban diciendo pequeños cristos o los ungidos. ¿Por qué? Porque aparte de haber caminado con Jesús, ellos estaban haciendo las obras de Jesús. Por eso Jesús le dijo, las obras que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Y dice, y estas señales seguirán a los que creen lo que Él hacía. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos. Eso lo hacía Jesús solamente. Pero en un momento habilitó a los discípulos a hacer lo mismo. Entonces, quiero que entendamos que quien nos da la capacidad a nosotros de caminar en lo sobrenatural es el Espíritu Santo. O lo voy a decir al revés. Aquel que tiene el Espíritu Santo morando adentro tiene la capacidad de caminar, de fluir, de moverse en lo sobrenatural. Si no, no es para otra cosa. No es para que vos te sientas bien y digas, ay, tengo el Espíritu Santo adentro. Eso está bien, de paso. Pero no fue dado para eso. No fue dado para eso. El Espíritu Santo nos fue dado como la habilidad, el poder de Dios operando en un ser mortal. Para que podamos vencer, para que podamos triunfar, para que podamos caminar en esta tierra en lo sobrenatural. Y esto se cumplió en Juan 20:19, acompáñame, versión RBC, Juan 20:19 al 23. Dice, la noche de ese mismo día, el primero de la semana, acá Jesús ya había muerto, había ido a la cruz, había muerto y había resucitado. Pasaron varios días en que Jesús resucitó y Jesús ascendió al cielo. Pasaron varios días. Y en uno de esos días estaban los discípulos reunidos, dice, estaban los discípulos reunidos con la puerta cerrada en el lugar por miedo a los judíos, y en eso llegó Jesús
se puso en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Ahí ya Jesús estaba resucitado con un cuerpo glorificado que podía atravesar paredes, pues estaba la puerta cerrada y aparece de repente en medio de ellos. Y ellos se quedaron, dice que se pusieron muy contentos. Dice, mientras estaban reunidos por miedo, Jesús llegó y se puso, y la paz sea con ustedes, y mientras les decía esto, les mostró sus manos y su costado, para que ellos no piensen que era un fantasma, pues se asustaron. Y los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Cuando vieron que era Jesús, que había resucitado, se llenaron de gozo. Entonces Jesús les dijo una vez más, la paz sea con ustedes, así como el Padre me envió, yo también los envío a ustedes. Y habiendo dicho esto, mirá lo que pasó. Sopló y dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien ustedes perdonen los pecados, les han perdonado, a quienes, bueno, le dijo otras cosas. Ahí fue la primera vez que los discípulos tuvieron un encuentro con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entró en ellos y por primera vez vivió, moró dentro de una persona el Espíritu Santo, ¿sí? Que no era Jesús. Y ahí eso es lo que pasa cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Esa es la etapa donde cualquier creyente tiene un encuentro con Cristo, se entrega a Jesús, ¿sí? Nace de nuevo. En ese momento, cuando nosotros nacemos de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar adentro nuestro. Entonces, todo creyente que ha nacido de nuevo, que se arrepintió de sus pecados, que aceptó a Cristo públicamente, tiene el Espíritu Santo morando dentro de él. Ese es el primer encuentro con el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, vos ya esta parte ya lo tenés. Esta parte es la parte de la regeneración. ¿Sí? Es el Espíritu Santo trabajando adentro nuestro, produciendo la regeneración, el nuevo nacimiento. ¿Sí? Después no se queda ahí. Acá el hecho de que Jesús soplara sobre ellos hizo como un eco, una simbología de cuando el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra en Génesis y creó, ¿sí? Jesús sopló sobre ellos como el soplo de vida que le dio Dios al hombre, pero esta vez era el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para producir la recreación, el regeneramiento, el nuevo nacimiento. Esta es la parte de la regeneración espiritual. Así que los discípulos pasaron a ser nacidos del Espíritu. ¿Sí? Cuando la Biblia dice, el que es nacido de carne, carne es, y vosotros sois nacidos del Espíritu. Nosotros somos nacidos del Espíritu, nacemos a una nueva vida. Eso se da cuando cada creyente acepta a Cristo por primera vez, le entrega su vida, se rinde, vuelve a nacer y ahí empieza un proceso de regeneración. ¿Amén? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, el problema es que muchos cristianos se quedan ahí. Hay dos encuentros más que tenemos que tener con el Espíritu Santo. No basta con esto. Sirve para volver a nacer, sirve para la regeneración, pero hace falta dos experiencias más, dos encuentros más que tuvieron los primeros discípulos. El segundo encuentro se da en Hechos capítulo 1, versículo 8, en la versión RBC. ¿Te está poniendo ahí los versículos? ¿Sí? Bien. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, acá Jesús les habla, todavía no ascendía Jesús al cielo, pero ya era el último día. Dice, recibirán poder y serán mis testigos. Ahora, ahí es donde muchos que no entienden la Biblia, muchas iglesias tradicionales no entendían esto, y por eso surgió el mover pentecostal, ¿sí? Porque se tuvo que reentender la Escritura, lo que pasó. ¿Por qué Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes? Si ya Él había soplado el Espíritu Santo a los discípulos en el libro de Juan cuando leímos. ¿Por qué ahora les dice nuevamente como si no tuvieran el Espíritu? No, tenían el Espíritu Santo, pero no, era un segundo encuentro, era el bautismo en fuego, el bautismo en Espíritu Santo. Jesús dijo una vez, yo tengo que ser bautizado con otro bautismo, y los dice, no, yo quiero también, Señor, ese bautismo. Jesús ya había sido bautizado en agua,
por Juan el Bautista, y dice, yo tengo que ser bautizado, es el bautismo en fuego. Y acá Jesús dice, seréis bautizados por el Espíritu Santo y recibirán poder. Y esto se cumple en Hechos 2, del 1 al 4. ¿Sí? Después léanlo en su Biblia. Dice la Biblia, estaban todos reunidos, unánimes, orando, y vino el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí, eran más de 120 personas, y dice, y todos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y salieron a las calles y empezaron a profetizar y empezaron a hablar. Fue una explosión espiritual, fue una experiencia especial, sobrenatural, porque empezaron a hablar en nuevas lenguas, salían a la calle y la gente los oía hablar en nuevas lenguas, y era un día especial, era el día de Pentecostés, donde venían de otros países, todos los judíos venían, que habían emigrado a otros lados, volvían para celebrar el día de Pentecostés, era una fiesta, ponían unas carpas afuera, o sea, la gente estaba toda en la calle. Y de repente salen estas 120 personas, llenos del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, profetizando, y dice que había medos, pardos, de persas, de otros lugares, que eran judíos, pero que hablaban otro idioma, y dice, ¿cómo los oímos hablar en nuestra lengua? Y obviamente hablaban diferentes tipos de lenguas, y algunos decían, estos están borrachos. ¿Por qué creían que? Dice, pero son las 3 de la tarde, ¿cómo van a estar borrachos a esta hora del día? No entendían lo que pasaba. Ahora, acá para muchos que no entienden, o que viste los que dicen, no, pero el Espíritu Santo es Dios de orden. Sí es un Dios de orden, el orden de Él, no el tuyo. ¿Qué pasó ahí? Pasó algo que la gente creía que estaban ebrios. Fue una experiencia tan sobrenatural, tan fuerte, que los que salían de ahí probablemente salían medio mareados, salían en un éxtasis espiritual. Hubo una experiencia sobrenatural que provocó que los que no eran creyentes, al ver a los creyentes, decían, estos están borrachos, ¿qué les pasa? Por eso Pablo dice, no se embriaguen con vino, antes sean llenos del Espíritu Santo, porque pareciese da a entender que fuera una experiencia similar. No te digo que es igual, pero pensá, los no creyentes vieron a los cristianos, salieron a las calles, hablaban lengua, pues estos están locos. Eso, y es lo que dice la Biblia, que decían, unos decían que están locos, otros decían que están borrachos, porque había una evidencia física, visible, de la experiencia que habían tenido. ¿Se entiende? Para los que no, pero yo siento el Espíritu Santo adentro y nada más. No es así. En todo momento en la Escritura, cada vez que había un bautismo del Espíritu Santo, había evidencia de hablar en lenguas, había profecías, había manifestación de los dones y había evidencia visible. Por eso hay gente que se cae al suelo, hay gente que, yo les expliqué la vez pasada, hay gente que tiembla, hay gente que llora, hay gente que ríe, depende de cada persona, pero hay una evidencia. No es que sí o sí tiene que haber, pero casi en todos los casos hay una evidencia externa de que algo está pasando en esa persona. Bueno, ¿qué pasó? Pedro se levanta y predica con denuedo. El mismo Pedro que había negado a Jesús, no sé, meses antes, no meses, porque no pasó tanto, el mismo mes, semanas antes, ahora se para frente a toda esa multitud con poder, lleno del Espíritu Santo, porque había sido bautizado con el Espíritu Santo, y se convierte en más de 3.000 personas. ¿Qué diferencia? Sin el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, la misma persona. Entonces, otra evidencia del poder del bautismo del Espíritu Santo es que empieza una transformación interna, te da un valor, un denuedo, un fuego, una garra, una fuerza que antes no tenías. Te vuelves temerario, te vuelves atrevido, te vuelves un conquistador. De ser un cobarde, te vuelves un conquistador. Ahí está Gedeón, ¿se acuerdan? Cuando Gedeón escondía en la Biblia el trigo que había cosechado, y cuando el Espíritu Santo de Dios se aparece a él y lo llena el Espíritu y le dice, anda, y salió a pelear, de ser un cobarde a un conquistador. Entonces, cada vez que tenemos un encuentro con el Espíritu Santo, algo sucede en nosotros también. 120
escondidos se convirtieron, viste que estaban escondidos antes, con la puerta cerrada, los discípulos mismos, para que tenían miedo de los judíos, dice. Y ahora acá, esos mismos no solo no estaban escondidos, sino que salieron afuera a proclamar el poder de Dios. Ese cambio tremendo solo lo produce el Espíritu Santo. Por eso es importante tener el Espíritu Santo en nosotros, pero no solo porque acepte a Cristo el primer encuentro, sino el segundo encuentro. El bautismo del Espíritu Santo me da un poder sobrenatural para salir y testificar, para hacer luz, para salir y conquistar. Ese es el poder. El poder no es para que juguemos a la iglesita y nos andemos unos a otros, no. El poder es para hacer luz allá afuera, para salir con poder allá afuera, para decirle a tu vecina, estás enferma, vení, que Cristo te sana. Le pones manos y Dios la sana. No es para jugar en la iglesita. ¿Viste qué pasa en algunas iglesias? ¡Ay, y el pastor les hace y les sopla y el saco y los se caen y después salen y viven pecando otra vez. El poder del Espíritu Santo nos transforma. El poder del Espíritu Santo nos capacita para salir afuera y hacer retroceder las tinieblas. Porque allá afuera hay tinieblas, pero nosotros somos luz. Y cuando las tinieblas, por más densas que sean, vos podés prender una velita y se ilumina. En realidad las tinieblas no son otra cosa que ausencia de luz. Eso yo lo aprendí en la universidad, cuando nos enseñaban la teoría del color. ¿Sí? Dicen, en realidad la oscuridad es ausencia de luz. ¿Sí? Pues te enseñan los colores, todo. Yo estudié diseño gráfico en la universidad, entonces veía la teoría del color y siempre me quedó eso grabado, cuando el profesor dijo, las tinieblas, la oscuridad son ausencia de luz. Vos pones luz y las tinieblas se disipan. Muchos creyentes viven en la etapa solo de recibir el Espíritu Santo cuando aceptan a Cristo. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Ahora acá voy a hacer una pausa. Muchos dicen, no, ¿qué tengo que hacer? Nada. Creer y recibir. Simple. Pero es por fe. Es por fe que caminamos. Porque acá pasa para muchos, dicen, tiene que haber entonces están esperando la manifestación física para entonces creer. No, tiene que ser al revés. Yo primero creo lo que Dios dice que me va a dar, lo que Dios dice que me pertenece, lo que Dios dice que Él dice que cualquiera que le pida al Padre, le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así dice la Biblia. Dice, si vosotros siendo malos, ¿se acuerdan? Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, tengo que creer, tengo que pedirlo y tengo que recibirlo. Nada más. Entonces, el jueves oramos para recibir el Espíritu Santo, pero yo tengo que ahora seguir buscando, ahora sí, buscar la evidencia. Tengo que buscar en oración. ¿Se acuerdan? Yo cuando oraron por mí, a veces puede ser en el momento, a veces pueden pasar una semana, pueden pasar unos días, pero uno tiene que seguir buscando, tiene que seguir yendo a la fuente. ¿Amén? Ahora voy a aclarar mejor esto, porque algunos dicen, ¿cómo? Ahora va. Dice acá, 1, Dios no solo quiere habitar dentro nuestro, Él quiere revestirnos de poder, que sería el segundo encuentro. ¿Sí? Y el tercer encuentro, porque me voy a terminar la teoría y después vamos a la práctica. El tercer encuentro, hubo un tercer encuentro, Hechos 4:31, versión RBC. Acá esto ya pasó después del día de Pentecostés. Algunos salieron a predicar, se fueron, pero otros se quedaron en Jerusalén. Y dice la Biblia en Hechos 4:31, no dice cuánto tiempo pasó, pero pasó un tiempo. Dice, cuando terminaron de orar, si te das cuenta, los dos segundos encuentros, en el primer encuentro tuvo Jesús en medio, es algo que todo creyente recibe, el Espíritu Santo al nacer de nuevo. Pero en las segundas 2 veces, tanto en el día de Pentecostés como en esta ocasión, hay un ingrediente. ¿Qué estaban haciendo los creyentes en Pentecostés? A ver si alguien se acuerda.
¿Qué estaban haciendo? Orando. Estaban orando. Estaban orando. La oración de búsqueda, la oración con hambre, la oración buscando la presencia de Dios es el ingrediente clave para la llenura del Espíritu Santo. No es ir a un congreso, no es comprar un libro, no, es la oración. ¿Se entiende? Porque a veces nos confundimos. ¿Y acá qué hacían? Hechos 4:31 dice, cuando terminaron de orar, siempre precede a la búsqueda en oración. Siempre. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió. ¡Upa! Y todos fueron... Calmadita, te saco de todo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Otras versiones dice con denuedo. Esto sucede después de Pentecostés. Son los mismos cristianos, los mismos que estuvieron en la experiencia 1, en el primer encuentro, cuando Jesús se aparece y sopla sobre ellos. Los mismos que estuvieron en el segundo encuentro, en el día de Pentecostés, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Nuevamente dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hubo una tercera visitación, y esta tercera visitación, después del bautismo del Espíritu Santo, se le llama la llenura del Espíritu Santo. No solo pasó acá, sino que encontramos en otras ocasiones en el Nuevo Testamento que constantemente los creyentes eran llenos del Espíritu Santo. Esto lo podemos denominar como el tercer encuentro, ¿sí? Esto sucedió después de Pentecostés. ¿Qué nos enseña? Que la llenura del Espíritu Santo no es una experiencia única, sino que nos habla de una vida constante de ser llenos del Espíritu Santo. No se trata solo de un evento, se trata de una dependencia constante del poder de Dios. No son tres espíritus, no nos confundamos, no son experiencias que se contradicen, no. Es el mismo espíritu obrando en dimensiones diferentes. La primera nos llena para ser regenerados, la segunda nos llena de poder para ser sus testigos, ¿sí? Para empezar a caminar en lo sobrenatural, y la tercera nos llena de poder para servir. ¿Qué dice que hicieron ellos? Salieron a predicar la palabra con poder, con fuego, con denuedo, sin ningún temor. Entonces, la tercera experiencia que se vuelve constante en la vida de un cristiano, yo constantemente tengo que estar buscando ser lleno del Espíritu Santo, me habilita nuevamente de poder para el servicio. Ahí ya no es algo para mí, ya no es para ayudarme a crecer. Esto se da acá en la segunda, y en la primera es para regeneración, la segunda es para yo ser el testigo de Cristo. ¿Sí? Para que mi vida cambie, para que mi vida camine en poder y yo pueda ser un testigo del poder de Dios. Soy un testigo viviente, soy un ejemplo vivo de lo que Dios puede hacer. Eso se da en el bautismo del Espíritu Santo. En la tercera opción, en la tercer encuentro, llenura, es para salir e impartir a otros. Es para ir y dar, para ir y servir. Ya no se trata de mí, acá se trata de ir y cambiar vidas, de ir y orar por tu vecina enferma, de ir y orar por el necesitado, pero ir con poder. Muchos a veces te preguntan, ¿por qué ustedes no hacen obra de trabajo social? Hemos hecho trabajo social, pero no somos una iglesia que fue llamada a hacer trabajo social. Somos una iglesia que fue llamada a impactar con poder otras vidas. Porque repartir cafés y galletitas lo puede hacer cualquiera. Pero la gente, el café y la galletita no le va a cambiar la vida. Lo que le va a cambiar la vida es un encuentro con Dios, es un encuentro con el Espíritu Santo. Y para ese tipo de cambio se necesita poder. Amén. Para que una prostituta deje la prostitución, para que un adicto deje la droga, se necesita poder. No basta con darle una galleta o darle un abrazo, porque eso lo puede hacer cualquiera. Pero la iglesia fue puesta acá en la tierra para impartir, para impactar con poder, para transformar vidas, para hacer luz en las tinieblas.
Y con esto no estoy diciendo que el trabajo social no sirva, no, es algo muy bueno y cuando podemos lo hacemos. Pero no es el objetivo del cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿Qué pasó? Lo digo entre paréntesis. Cuando la iglesia dejó de buscar el poder del Espíritu Santo, empieza lo social. Empiezan los misioneros. Ahora, misioneros. Vos encontrás en tu Biblia la palabra misionero. No existe el misionero. Existen los apóstoles. Pero cuando la iglesia pierde poder, empieza a armarse de muletas. Misioneros, obra social, ejército de salvación, esto, lo otro. No estoy criticando a nadie, pero hay iglesias que toda su visión se fundamenta en algo que ni está en la Biblia. El servicio social, los misioneros, las misiones a África, todo esto es muy lindo y hermoso hacerlo, pero no es el propósito de por cual Cristo formó a la iglesia. Jesús no murió en la cruz para que seamos carmelitas descalzas. Jesús murió en la cruz para que seamos luz en las tinieblas, para que arrebatemos esas vidas de las tinieblas, y para eso se necesita poder. Por eso no podemos prescindir del Espíritu Santo. Que eso le pasó a la iglesia. Por muchos siglos la iglesia vivió sin poder. ¿Y sabes cómo eran las iglesias? Así, escondidas, pequeñitas, atrás de un agujero. Y los cristianos ni los conocían. Hasta que vino el poder del Espíritu Santo a la iglesia nuevamente. En 1900, a través de, cuando fue una experiencia. Esto, después leanlo, búsquenlo. ¿Sí? El inicio del mover pentecostal, ¿cómo fue? Era un instituto bíblico, varios cristianos de diferentes denominaciones, bautistas, metodistas, presbiterianos. Dijeron, ¿por qué en la Biblia dice que el bautismo del Espíritu Santo existe en las nuevas lenguas? Dijeron, ¿por qué está ahí? Es del Nuevo Testamento y en la iglesia no tenemos eso. Entonces, uno de los maestros, William Seymour, dijo, era un afroamericano, dijo, bueno, ¿qué quieren hacer? Bueno, ¿por qué no empezamos a orar? Si ahí decía que oraban y lo pedían. Y entonces empezaron a hacer eso, bueno, vamos a orar y a pedirlo. Y empezaron a orar y a pedirlo, y de repente un día